El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que son las conexiones tipo serie, tipo paralelo. En este caso específicamente de lo que son las resistencias. ¿Okay? Un recordatorio, sabemos que nuestras resistencias están conectadas en serie y las podemos simplificar sumando únicamente los valores de las mismas. Si tenemos conexiones en paralelo, entonces lo que hacemos es utilizar la fórmula o la ecuación del inverso de la suma de inversos de las resistencias. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en esta ocasión no vamos a dedicarla para hacer operaciones. Las operaciones sabemos que son precisamente solamente serie, solamente estamos en paralelo, pero lo importante es identificar cuándo tenemos una conexión en serie y cuándo tenemos una conexión en paralelo. Las conexiones en serie las podemos identificar de una manera fácil, es que van punto a punto. Es decir, vamos a conocer las conexiones como nodos o como puntos de conexión. Y en este caso no hay coincidencia en ninguno de ellas. Entonces se puede decir que van tocadas solamente en un solo punto. Pueden cambiar las formas. En este caso tenemos otra forma de visualizarlas, pero si observamos los puntos de conexión, nuevamente estos puntos de conexión solamente son uno en ellas. ¿Okay? Entonces, no importa la cantidad de cable, podemos decirlo, o de línea que esté conectando entre ellas. Aquí podríamos visualizarlas de una manera diferente y vemos que existe una conexión nuevamente en serie. Aquí, nuevamente, podemos visualizar cómo están las conexiones y nuevamente las conexiones son totalmente únicas y esto nos permite nuevamente identificar la conexión en serie. Ok, ¿qué pasa cuando esto ya no se cumple? Okay, para ello, entonces vamos a pasar a cuándo sería una conexión en paralelo. Pero para esto, vamos a tomar este ejemplo. ¿Qué sucede si en alguna de estas conexiones que ya identificamos que están conectadas en serie, de alguna manera nos aparece una conexión acá? Lo que podemos identificar es que esta resistencia que en su momento estaba conectada en serie, a partir de esta conexión nueva, esta resistencia ya no está en serie, pero estas permanecen en serie. ¿Okay? Bien, entonces, continuando con este principio, ahora nos vamos a esta, conexiones en paralelo. Una conexión en paralelo es que deben de coincidir los puntos de contacto, en este caso también conocidos como nodos. Si tenemos un punto de contacto acá y tenemos otro punto de contacto acá, bueno, lo que podría yo verificar es que el punto de contacto llamado 1 y punto de contacto llamado 2 coinciden todas estas resistencias. Eso significa que esta resistencia está conectada del punto 2 al punto 1, del punto 2 al punto 1, del punto 2 al punto 1. Y todas ellas coinciden, por lo tanto, nuestra conexión sería paralelo. Una forma diferente de visualizarlo, y para ello pues vamos a ver también nuestros contactos. Recordemos, siempre que exista solamente líneas de conexión, lo voy a considerar como un solo punto. Entonces, observamos que en este caso, aquí no tengo ni un solo componente, solo son líneas de conexión. Aquí tampoco tengo ningún componente, son líneas de conexión. Y entonces nombramos punto nodo 1, nodo 2 o contacto 1, contacto 2 y empezamos a visualizar cómo se encuentran cada una de ellas. Esta resistencia se encuentra conectada del punto 2 al punto 1. Esta resistencia se encuentra conectada del punto 2 al punto 1
y esta resistencia se encuentra conectada del punto 2 al punto 1. Si observamos, coinciden porque tengo este en el contacto 1, en el contacto 1, en el contacto 1, contacto 2, contacto 2, contacto 2, lo cual sería algo similar a esto. Una configuración diferente, pero los contactos coinciden, por lo tanto es una configuración en paralelo. Y podríamos complicarlo aún más. Podríamos tener un nuevo ejercicio en el cual nuevamente, si lo vemos a primera vista, no sabríamos cómo están conectadas nuestras resistencias, pero entonces lo que tendríamos que hacer es nuevamente identificar en dónde están nuestros puntos de contacto, únicamente con líneas de conexión. Entonces, identificamos una línea de contacto y nuestra segunda línea de contacto. Y si se dan cuenta, aquí lo que hice fue curvear acá, pero observo que esta línea de contacto también se extiende hasta esta parte. Entonces, lo que podríamos hacer sería modificar nuestra línea de contacto hasta acá. ¿Qué observo? Bueno, lo que observo es que nuevamente a esto lo voy a llamar como mi línea de contacto número 1 y a esta mi línea de contacto número 2. Esta resistencia, ¿de dónde a dónde está conectada? Esta resistencia está conectada del punto número 1 al punto número 2. Esta otra resistencia está conectada del punto número 2 al punto número 1. Aquí tenemos el punto número 2, este sería el punto número 1, este sería el punto número 1, este sería mi punto número 2, este sería mi punto número 1 y este sería mi punto número 2. Si observamos, entonces, nuevamente tengo una coincidencia de punto 1 y de puntos 2, lo cual esta configuración también estaría cayendo en una de paralelo. Bien, entonces, análisis de circuitos, pues como su nombre lo dice, es analizar los circuitos. De primera instancia es identificar cómo puedo ir simplificando o aplicando estos conceptos básicos. Entonces, si tenemos un circuito como este, pues lo primero que podría yo hacer es identificar qué conexiones tengo conocidas. De entrada, puedo visualizar que en esta parte me aparece una conexión en serie. ¿Por qué? Porque los puntos de conexión son independientes entre estas dos. Sin embargo, esta y esta resistencia no están conectadas en serie. ¿Por qué? Porque hay una bifurcación. Aquí ya no puedo coincidir en ese criterio. Aquí vuelvo a observar una nueva conexión en serie. Y aquí vuelvo a coincidir en una conexión en serie. Por consiguiente, lo que podríamos hacer sería, aplicando nuestras fórmulas, el simplificar ese circuito, lo cual me quedaría una resistencia, otra resistencia, que serían esas simplificaciones. Voy a denotar que esta es serie 1, serie 2 y serie 3. Entonces, este sería el resultado de la serie 1, este sería el resultado de la serie 2, una siguiente resistencia, otra resistencia, el resultado de la serie 3, una resistencia más y una resistencia más. De aquí, ahora ya puedo visualizar una nueva conexión. ¿Qué es lo que observo? Nuevamente aquí no puedo reducir nada, pero observo que estas dos resistencias se encuentran en una conexión en paralelo, y lo voy a poner como paralelo número 1. Por consiguiente, ahora, entonces reduzco y me va a quedar
una resistencia que tenemos de esta forma. A esta ahora la conozco como paralelo 1 y estas otras dos resistencias que ya tenía. ¿Qué es lo que observo ahora? Nuevamente, aquí tengo una conexión en serie y la voy a poner como una conexión en serie 4. Y esto me va a dejar una sola resistencia conectada nuevamente a las resistencias que ya tenía. Y esto se va a volver mi serie número 4, que ahora, si observamos, nos queda nuevamente en un paralelo 2. Y este paralelo 2 me va a llevar a una resistencia con dos últimas resistencias conectadas. Y esto, pues obviamente sería mi última conexión en serie, la cual voy a denominar serie 5. Bien, ¿qué es lo que seguiría o qué es lo que podría yo encontrar en otros circuitos? Bueno, aquí, pues, si podemos observar, es un análisis de manera lineal. Sin embargo, podemos llegar a encontrarnos circuitos que no son tan fáciles de observar. Ejemplo, tengo un circuito eléctrico y tengo dos posibilidades de observarlo. Primero sería analizarlo desde las terminales A, el segundo sería analizarlo desde las terminales B. ¿Qué sucede si lo analizo desde la primera terminal? Pues lo que sucedería es que este circuito no aparecerían estas terminales. Y observamos que entonces cambia la configuración, porque todas estas resistencias vistas para este terminal B están conectadas en serie. Sin embargo, si observamos desde las terminales A y quitamos las terminales B, entonces aquí las únicas que quedarían en serie serían estas tres y estas ya no podrían estar en serie. Entonces, nuevamente cambian las configuraciones dependiendo de dónde lo observamos. Aquí, nuevamente tengo un arreglo que podría yo simplificar para que me quede en serie, luego me queden en paralelo, me queden en serie estas tres, serie esto, y al final me quedan dos circuitos, dos resistencias en paralelo. ¿Ok? Si hacemos el análisis de un circuito más, aquí nuevamente podríamos verificar cómo están las conexiones. Entonces, ¿cuáles son los análisis? Analizo mi conexión. Aquí tengo una conexión. Un nodo. Segundo nodo. Recordemos, los puntos de contacto o los puntos de conexión no deben de haber componentes en medio de ellos, simplemente tienen que ser líneas. Tengo otro. Aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. ¿Ok? Dentro de ello, pues entonces vamos a ver cómo quedarían los puntos de contacto. Si enumero, pues entonces vamos a llamarle a este mi nodo de conexión 1, mi nodo de conexión 2, mi nodo de conexión 3, 4, 5 y 6.
Tengo 6 puntos de contacto en todo este circuito. Ahora vamos a analizarlos cómo están. De entrada, esta resistencia está conectada del punto 2 al punto 3. Estas resistencias están conectadas del punto 4 al punto 3. Estas resistencias están conectadas del punto 5 al punto 4. Esta resistencia está conectada del punto 5 al punto 6. Esta resistencia del punto 6 al punto 2. Esta resistencia está conectada del punto 2 al punto 6. Y esta resistencia está conectada del punto 1 al punto 2. Lo cual implica, si observamos, ¿cuáles tenemos en coincidencias? Pues lo que tenemos en coincidencias son, de entrada, todas estas resistencias que están conectadas del punto 3 al punto 4, por lo tanto, aquí podría yo observar que hay unas conexiones en paralelo. Posteriormente observo que todas estas 4 resistencias están conectadas del 4 al 5, por lo tanto, aquí también existe un paralelo. Y observo que esta resistencia de 4.7K está conectada del punto 6 al punto 2, que está coincidiendo con esta resistencia que también están conectadas del punto 2 al punto 6. Por lo tanto, estas dos resistencias también están en paralelo, lo cual implica que entonces te puedo reducir de entrada 1, 2, 3 conjuntos de resistencias en paralelo, lo cual me daría un resultado diferente. Y esto lo podremos replicar en una resistencia, una siguiente reducción, otra resistencia, de aquí y aquí. Ok, entonces esta simplificación de paralelo sería esta resistencia, lo único que hice fue pasarla. Esta simplificación de paralelo sería esta resistencia, esta solo la pasé. Esta resistencia con esta resistencia son el equivalente que tengo acá, y esta resistencia lo único que hice fue pasarla. Por lo tanto, entonces el circuito quedaría de esta forma. Observo que ahora aquí me quedan conectadas en serie. Por consiguiente, el sistema se simplifica a algo así, en donde todo esto se convierte en esta resistencia. El siguiente paso sería reducir esta resistencia y por último simplificar esta resistencia. ¿Ok? Entonces, nuevamente, recapitulamos. Lo que debemos hacer es analizar el circuito en cómo están considerados, cómo están conectados. Recordemos, una conexión en serie, tenemos que coincidir solamente en un punto de conexión entre los componentes, en este caso entre las resistencias. Conexiones en paralelo coinciden 2 puntos y estos deben de ser los mismos. ¿Okay? Posteriormente aplicamos nuestros principios a nuestras ecuaciones, en donde serie lo único que hacemos es sumar los valores, y en los paralelos lo que hacemos es utilizar el inverso de la suma de inversos de las resistencias.